ahí está. Señor mío, el que quiere entenderlo bien, todo el mundo sabe quién es el señor que está dándole la mano a Fidel Castro. Rockefeller, el difunto Rockefeller, el poderoso Rockefeller. A ese hombre que le di la mano en La Habana, Cuba. Ese señor, Rockefeller, invitó a Fidel a una cena en Nueva York. Hay que entender, porque nosotros, mira, nosotros tenemos que entender cómo se mueve el mundo. ¿Quién mueve el mundo? Las grandes élites mundiales. Las élites económicas en el mundo son las que mueven el mundo. Los políticos están subordinados, desgraciadamente, a las élites mundiales. Otra cosa que nosotros tenemos que entender, que la isla de Cuba, con un % de católico, no muy católico, muy bajo, ha recibido a los 3 papas. Ahí está Francisco en punto cero, riéndose con el dictador. Ahí está Benedicto XVI. Ahí está Fidel con Juan Pablo II. Si nosotros nos detenemos a ver estas 3 fotos, estas 4 fotos que yo pasé, tenemos que darnos cuenta del nivel que está Cuba en la élite mundial. No sé si en México han estado los 3 papas o en Brasil, que son los 2 países más católicos del mundo. Pero en el resto, yo creo en el resto de los países no estaban los 3 papas en ese mismo país. Y los 3 papas pasaron por Cuba. Eso ya me tiene que llamar la atención esto. Cuando escucho entonces que la Iglesia Católica estuvo involucrada en la ruta de la rata, en las salidas de los nazis. Entonces quiere decir que la élite de las iglesias, como la élite de Inglaterra, que aceptó en los años 70, cuando estaba el comunismo duro, bueno y puro, que el dictador abriera un banco de inversiones llamado Javi Bank en el corazón de Londres. Esta foto nos dice la importancia, que tal vez tú y yo no la vemos, pero que Cuba juega, o el dictador puso a Cuba en el mapamundo, aunque usted no lo crea, aunque digamos que nadie le interesa, le interesa porque está 64 años y nadie la toca ni con el pétalo de una rosa. Nadie la toca, porque hay intereses que tú y yo no somos capaces de verlo, para los que pedimos intervención militar. Porque para las relaciones de Cuba con Obama, con el gobierno de Obama, este señor que está al lado de Raúl Castro fue el intermediario. Él fue el intermediario para abrir las relaciones con Cuba. La Iglesia Católica a la cabeza, con el máximo representante. Ahí está, cuando fue a la Santa Sede. Con el hombre de la fe, con Benedicto XVI. Ante un hombre que cerró todas las iglesias o votó a muchos curas de Cuba cuando llegó y votó a monjas. Y los papas fueron a recibirlo. Los papas fueron a hablar con él. Los papas fueron a hablar con el dictador. Los papas no fueron, creo que fue Juan Pablo nada más con Pinochet, pero no fue el mismo trato con Pinochet. No fue el mismo trato de Francisco con Trump. No fue la misma risa de Francisco con Trump, que no fusiló a nadie, que no cerró ninguna iglesia, que no metió presos políticos ninguno, que no hizo una guerra en el mundo. Y sin embargo, Francisco se está riendo con el responsable de que miles de cristianos católicos tuvieran que marcharse de Cuba, y muchos curas y muchas monjas que han sufrido bajo la dictadura de los Castro. El mundo no entiende eso y pedimos intervención militar. Para pedir intervención militar tenemos que conocer cómo se mueve el mundo y en qué lugar Castro puso al mundo. En qué lugar se puso Castro en el mundo y que las élites, ¿por qué las élites tanta preferencia? Porque Cuba fue un peón importante, una ficha importante en la Guerra Fría en América Latina, en África y en Asia. Cuba estuvo en Yemen con el general Andoyo mucho tiempo. Cuba estuvo en la guerra de Vietnam. Vecino Alegre, difunto Vecino Alegre, es ministro por muchos años de Educación Superior. El ministro de Educación Superior de Cuba por muchos años fue el hombre que torturó en Vietnam a John McCain. El hombre que torturó a John McCain en Vietnam, que le partió las manos, hizo de todo. Al frente del grupo de tortura estuvo el ministro de Educación Superior de Cuba, Vecino Alegre. ¿Quiénes integraban el equipo de torturadores? Además del mencionado Fidel, el equipo lo formaban el asistente de este, a quien llamaban Chico, y un tal Pancho o García. Se supone que el jefe del equipo de interrogadores fue el general de brigada Fernando Vecino Alegret. Vecino Alegret viajó a Estados Unidos en 1956 y vivió en Luisiana y Alabama, lo cual declaró en entrevista para el libro de Luis Báez, Secreto de Generales.
y se abren relaciones con Cuba, las élites mundiales. Señor mío, pero esto no para aquí. Esto no para aquí. Miren quién está ahí. Cuando era vicepresidente de China, Xi Jinping. ¿Quién le dio el visto bueno a Xi Jinping que le dijo a Xi Jinping, usted es el futuro líder de China? ¿A dónde fue Xi Jinping? A que le dieran el beneplácito del visto bueno. A punto cero. ¿Cómo usted cree que Xi Jinping no está agradecido con la dictadura cubana que este señor lo metió en el continente? Y le dijo, usted estoy al frente del próximo líder indiscutible de China. ¿Qué ha hablado este hombre con Xi Jinping que le metió en la cabeza algo a Xi Jinping? Que mire lo que hizo Xi Jinping con el Partido Comunista Chino. Porque este señor fue el que le dijo, estoy frente al próximo líder indiscutible de China. Ahí está. Cuando era vicepresidente fue a verlo. Porque le regaló 100 millones, no, le regalaron lo que quiera. Porque lo metió en el continente. Y se lo digo bien dicho, Canel. Yo estoy gracias a Cuba en el continente latinoamericano. Porque entró en el factor de la guerra, de la Guerra Fría. Porque lo que se está viviendo a través de las guerras económicas, a través de las pandemias y todo lo que tú quieras ver, es una guerra que se convierte en guerras económicas, guerras frías, guerras mundiales, en temas energéticos, en temas alimentarios, que es una guerra nuclear. Es lo que existe, señor mío. El que no vio este juego y no se sentó en el mapa político a ver esta cosa, es increíble lo que estamos viendo nosotros con este señor.